En este ejercicio nos piden determinar la profundidad de hundimiento h a la que se haya sumergida una esfera de radio r igual a 0.1 metros que está hecha de un material de densidad ρ igual a 638 kilogramos por metro cúbico. Si esta esfera se deja en un recipiente que contiene agua con densidad ρA igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. En el dibujo que vemos acá en la parte izquierda tenemos un diagrama de cuerpo libre de la esfera que se encuentra flotando en el recipiente porque su densidad es menor a la del agua. Cuando esta esfera está en equilibrio, sobre ella actúan dos fuerzas de igual magnitud y en sentido opuesto. Una, la fuerza debida a su peso. Dos, la fuerza de empuje del agua desalojada. Ahora bien, de acuerdo al principio de Arquímedes, esta fuerza de empuje es igual al peso del agua desalojada. Si escribimos esta ecuación de equilibrio, peso igual a fuerza de empuje, en términos de masa y gravedad tenemos, para el peso de la esfera, esto va a ser masa de la esfera por gravedad, para la fuerza de empuje va a ser la masa de agua desalojada por gravedad. Recordando la relación entre densidad, masa, volumen, esta fórmula de acá, esta ecuación de equilibrio de masas la podemos escribir en términos de densidades y volúmenes. Para la masa de la esfera, entonces tendríamos densidad de la esfera ρ por volumen de la esfera, igual a, para la masa de agua desalojada, eso va a ser igual a la densidad del agua multiplicada por el volumen de agua desalojado. Ahora bien, el volumen de agua desalojado corresponde al volumen del casquete esférico, de la parte sumergida de la esfera. Para el volumen de la esfera tenemos 4/3 pi por el radio 0.1 al cubo. Ahora, en cuanto al volumen de agua desalojada, que es el volumen del casquete esférico, podemos encontrar una fórmula en términos de h y del radio de la esfera, utilizando esta fórmula de cálculo que servía para calcular el volumen generado por rotación de una región plana alrededor del eje X. En este caso mi región plana sería la región que se encuentra debajo del eje X, entre A y B y sobre el eje X. Por rotación esto genera un sólido cuyo volumen se encuentra con la fórmula volumen igual a pi por la integral de A a B de f de x al cuadrado. En este ejercicio para el casquete esférico, la ecuación que debo considerar es la ecuación de una circunferencia que se encuentra centrada en el origen de radio 0.1. Como el nivel de hundimiento es h, entonces la región que está pintada acá en morado por rotación genera el casquete esférico. Los límites en x para la integral de volumen van a ser desde 0.1 menos h hasta 0.1. Entonces, para el volumen del casquete tenemos pi por integral de 0.1 menos h a 0.1 de f de x cuadrado, es decir, el y cuadrado de la circunferencia, que es 0.1 cuadrado menos x cuadrado despejando. Vemos que el pi se puede cancelar, y si igualamos a 0 esta ecuación, a la diferencia le vamos a llamar f de h, y es esa la función que vamos a estudiar con el método del punto fijo. Vamos a aproximar una raíz h, la que corresponda a la solución de este problema, utilizando el método del punto fijo. Vamos a resolver ahora el problema en la calculadora. Para esto lo primero que tenemos que hacer es en la parte documentos, abrir un nuevo archivo. En ese nuevo archivo vamos a agregar una calculadora. En esa calculadora colocamos la fórmula de la función f de h, que recordemos era 638 por 4/3. El 4/3 venía del volumen de la esfera por el radio al cubo, 0.1 al cubo. El pi se simplificaba, menos 1000, ese 1000 representa la densidad del agua por el pi también en la fórmula del volumen de rotación se simplificaba y solamente teníamos acá la integral de la fórmula del volumen de rotación, integral de 0.1 menos h a 0.1 de la función 0.1 al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Ok? Esa es la función f de h.
Si queremos ver de qué función se trata, la llamamos acá en la calculadora f de h. Es una cúbica, por lo tanto esta función no lineal puede tener tres raíces reales o bien una raíz real y dos imaginarias. Podemos graficar esta función y ver sus raíces. Para eso, control doc, agregar gráficos. En f1 de x yo voy a digitar f, el nombre de la función en la calculadora, la que acabo de escribir, y le paso como argumento x para graficar en lugar de h. Esto me devuelve la siguiente gráfica. De esta gráfica, bueno, no se ve muy bien las raíces, entonces vamos al menú, la opción 4, ventana zoom, vamos a hacer un zoom por cuadro, la opción 2, vamos a encerrar en un recuadro las raíces, entonces la esquina la elijo acá, la primera esquina, la segunda esquina la elijo por acá. Ahora vemos mejor las raíces. Notamos que hay tres raíces, una de ellas negativa, que para este problema no es la que buscamos porque h representa un nivel de hundimiento y el h no puede ser negativo. La segunda raíz está cerca de 0.1, cerca del radio de la esfera, esa podría ser la solución. Y la tercera raíz es más grande que 2 veces 0.1. Recordando que 2 veces 0.1, 0.2 es el diámetro de la esfera, esa raíz h mayor a 0.2 no es la raíz que nos interesa tampoco, puesto que como la densidad de la esfera es menor a la densidad del agua, la esfera flota sobre el agua, no se hunde completamente. La única raíz que tiene sentido para nosotros es entonces la raíz del medio, la raíz próxima de 0.1, y es esa la que vamos a aproximar por el método del punto fijo. Regresamos a la calculadora. El método de punto fijo consiste en la ecuación f de h igual a 0 en transformarla en otra ecuación equivalente del tipo h igual a g de h. Podemos, por ejemplo, de la ecuación f de h igual a 0, factorizar el h cuadrado del primer y segundo término y despejar ese h cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces defino mi función de punto fijo, g de h, por la fórmula siguiente. Factorizamos h cuadrado y despejamos ese h cuadrado. Para despejar el h cuadrado y tener h igual a g de h, hay que tomar una raíz cuadrada de menos 0.8506667 dividido entre 333.33333 h menos 100. Esta es mi función g de h. Vamos a verificar si es una buena función de punto fijo. Para la aproximación inicial 0.1, su derivada en valor absoluto tendría que ser menor a 1. Este es el criterio de convergencia que utilizamos para saber si una función de punto fijo es buena o no. Vamos a definir entonces la derivada de esta función g en la calculadora. Le vamos a llamar dg, derivada de g, función de h también. Utilizamos el comando de derivación, una derivada en h de primer orden. Acá como argumento le pasamos el g de h. Muy bien, ahora evaluamos esta derivada en 0.1 en valor absoluto, entonces valor absoluto de la derivada en 0.1. Podemos apreciar acá que la derivada en la aproximación inicial tomada en valor absoluto es 0.28, etc. Y lo más importante, estrictamente menor a 1. Por lo tanto, este g es una buena función de punto fijo y hay alta probabilidad de tener convergencia si trabajamos con esta función. Para generar las aproximaciones del método de punto fijo, lo que vamos a hacer es agregar una hoja de cálculo, entonces control doc, la opción 4. Las aproximaciones de punto fijo con esta función g las vamos a escribir en la columna A, comenzando con el valor inicial 0.1.
Ya en la segunda celda llamamos a la función de punto fijo g, que comienza con la aproximación inicial de la celda A1, dando como primera aproximación 0.11296. Para continuar iterando vamos a repetir esta fórmula. Para eso seleccionamos la celda, mantenemos apretado al medio en la calculadora, luego soltamos y con las flechas de dirección, en este caso las que señalan hacia abajo, vamos a arrastrar esta fórmula, digamos, para generar unas 5 iteraciones más. Y estas son las aproximaciones obtenidas con este método para la función g, donde se puede apreciar convergencia hacia el valor 0.1185, etc. Y ese sería el valor aproximado del nivel de hundimiento para este problema.